¿Cómo están? Bienvenidos al análisis semanal de los principales hechos económicos en mirada financiera. El Banco Central sorprendió al mercado e inició el ciclo de bajas en la tasa de política monetaria que mantenía inalterado desde enero de 2012 en un 5%. Un movimiento que los analistas consideran consistente con el escenario macroeconómico nacional e internacional. En el exterior, Estados Unidos estuvo al borde del abismo, pero un acuerdo político de último minuto evitó que el país cayera en default. ¿Cuáles son las consecuencias de estos hechos? Se lo preguntamos a Alberto Nodón, economista jefe del BCI. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido. Muy bien, Paulina, ¿cómo estás? Partimos por el análisis local y la tasa de política monetaria, ¿no es cierto?, que baja en un 0,25%, contrario a lo que pensaban muchos analistas. Yo sé que BCI pensaba que iban a bajar. Mira, a esta altura quedábamos poco que creíamos que el Banco Central finalmente iba a bajar las tasas. Porque lo que hizo el banco es una medida que es completamente consistente con el análisis que el mismo Banco Central había hecho en el último IPOM. Y además con el mensaje que algunas de sus autoridades habían ido dando en los últimos meses, te diría yo. Pero creo que había pasado, Alberto, que en el fondo los indicadores del consumo, del empleo, seguían fuertes. ¿Te acuerdas que Rodrigo Vergara habló de no consumizar la cifra, ¿no es cierto?, de la tasa de política monetaria? Efectivamente, de todo el ambiente macroeconómico general, diría yo que el consumo era la única variable que había tenido un comportamiento más dinámico de lo previsto, en el sentido que se había desacelerado, pero con una fuerza menor. El punto es que, a mi juicio, se sobrereaccionó a esta cifra. Y en parte yo creo que los comentarios que el presidente del Banco Central hizo iban en esa línea, a no tomar el consumo como la variable que determina la política monetaria. ¿Por qué se sobrereaccionó? Porque, en primer lugar, el consumo, si bien estaba creciendo a tasas altas, lo que está creciendo es el consumo de bienes. Y el consumo de bienes, que son generalmente importados, no presenta un riesgo inflacionario mayor. O sea, por el lado de la inflación, el dinamismo del consumo no presentaba un riesgo importante. Y precisamente por el lado de la cuenta corriente, que es la otra arista, ¿verdad?, relativamente problemática, a mi juicio tampoco presentaba un riesgo mayor. Porque si bien, en términos reales, el consumo había crecido mucho, el consumo había crecido justamente en aquellos bienes cuyo precio había ido cayendo. Es decir, estábamos comprando, si tú quieres, muchas camisas, pero muy baratas. Entonces, un punto de vista del endeudamiento externo y el endeudamiento de los hogares, ese dinamismo del consumo no representaba ni representó problemas mayores desde el punto de vista financiero. Bueno, por ejemplo, en el comunicado del Banco Central, cuando baja, ¿no es cierto?, la tasa de política monetaria, habló de la inflación, que estaba bastante menor al rango meta del 3%. Veíamos como anualizado, tú tienes mejor los datos, sería un 1,9%, bastante más bajo que el 3%. De hecho, si había algo que indicaba que era necesario un recorte de TPM, había sido el comportamiento de la inflación. La inflación, como tú bien dices, lleva en niveles bajos hace bastante tiempo. En un principio, el Banco Central entendió que era más bien ligado a fenómenos temporales y por lo tanto no era lógico reaccionar frente a ellos, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que esos fenómenos eran más bien persistentes. Y de hecho, el fenómeno grave que estaba empezando a ocurrir, y con más fuerza en las últimas 2 semanas, diría yo, es que el mercado se había ido convenciendo que el Banco Central no iba a bajar las tasas, pero por otra parte, la inflación, todos nos damos cuenta que venía hacia abajo y las expectativas de inflación habían venido cayendo. Esto hacía que las tasas reales, que son la diferencia entre la tasa nominal y la inflación esperada, hubieran ido aumentando. El aumento en tasas reales, a su vez, genera menores inflaciones y menor actividad. Y esto había llevado a que las expectativas de inflación se hubieran movido hacia la baja. Y eso es lo que el Banco Central resalta en su comunicado y creo yo lo que al final hizo que el Banco Central se decidiera a bajar las tasas. Bueno, aquí obviamente que viene, ¿no es cierto?, un alineamiento hacia también más bajas de la tasa de política monetaria dentro de los próximos meses. Absolutamente. 25 puntos por sí solos no hacen nada. Es como darle un cuarto de aspirina a un tipo que tiene 40 de fiebre. No quiero decir que Chile esté afiebrado, pero te quiero simplemente dar la sensación que 25 puntos es nada. Cuando los bancos centrales se deciden a hacer política monetaria expansiva, bajan del orden de entre 1 o 1,5%. Por lo tanto, de concretarse este escenario de menor aceleración y menor inflación, que yo creo que hoy día es evidente, lo que uno debería esperar es, por lo menos creo yo, entre 75 y 100 puntos base de recorte adicional dentro de los próximos 12 meses. ¿Estaba atrasado el banco?
A mi juicio debió haber movido la tasa antes. Ahora, ¿cuánto antes? Un mes, 2 meses antes, no hace gran diferencia. El punto es que ya empezamos con este ciclo de baja de tasa. No creo que sea relevante discutir si hubiese sido mejor hacerlo un mes antes o no. Bueno, sin lugar a dudas fue la noticia de la semana. También tuvimos escena de la Sofofa, tuvimos ENADE, donde estuvieron los candidatos presidenciales hablando de sus propuestas y también el empresariado hablando sobre los temas de interés para el sector. Pero no vamos a alcanzar a hablar de ese tema. Nos centramos en la tasa política monetaria porque, Alberto, vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Estupendo. Y luego vamos a seguir conversando aquí en Mirada Financiera, pero sobre la coyuntura económica internacional. Ya volvemos. Seguimos aquí en Mirada Financiera conversando con Alberto Nodón sobre la coyuntura económica ahora internacional. Y nos vamos a Estados Unidos, Alberto, como una película de Hollywood, el día antes de que Estados Unidos cayera en default, es decir, el 16 de octubre se logra este acuerdo, ¿no es cierto?, para extender por un tiempo las negociaciones, porque esto no se acabó. Así fue. Digamos casi al minuto límite y logramos un acuerdo. Sin embargo, el mercado tenía internalizado que el acuerdo iba a ocurrir, y eso es lo que uno observa de los mismos precios de los activos y de hablar con analistas extranjeros. Lo clave, eso sí creo yo, es que esto demuestra que la política importa. Y esto es relevante para lo que tú mencionabas a finales del bloque pasado, porque en Chile también los elementos políticos han ido tomando un peso mayor en el último tiempo. Exactamente, y ahí vemos, ¿no es cierto?, cómo en Estados Unidos incluso los que estaban más preocupados de lo que estaba pasando en esa nación eran los líderes políticos de otras naciones. Por ejemplo, de China estaban muy preocupados porque sabemos que son los mayores tenedores de bonos en Estados Unidos, también de la zona euro, también del Fondo Monetario Internacional, por algo que, expliquémoselo a la gente en simple, todavía no se resuelve. El tema del presupuesto, tienen un poco más de tiempo hasta enero, y también el tema del límite de la deuda hasta febrero. Exacto. A ver, primero, es asombroso que los problemas políticos puedan hacer que los gobiernos y los estados hagan cosas que todos sabemos que son malas y muy malas, pero que al final terminemos haciendo eso, y eso es el gran peligro. Ahora, ese peligro, en este caso, no era solamente para Estados Unidos, que obviamente iba a sufrir consecuencias importantes en caso de llegar a un default, sino que también iba a afectar a muchos otros países, porque hoy hay muchos colaterales de muchos préstamos que están asociados a la deuda americana. Si esos colaterales fallan, el desplome internacional, mundial, de los mercados financieros habría sido gigante. Y es por eso que genera tanta preocupación para los líderes mundiales. Como tú dices también, ahora, para ser franco, el problema no se arregló, sino lo que se hizo fue posponerlo hacia adelante. Y el posponerlo en la esperanza de que en estos 3 meses siguientes los políticos americanos logren llegar a un acuerdo sobre aquellos temas fundamentales que son los que están impidiendo una solución de más largo plazo. El Medicare, el fundamental. Por una parte es que los republicanos están absolutamente en contra con este programa de salud que ha empujado Barack Obama y que tiene aprobado en gran parte. Y por otra parte tenemos un presidente de Estados Unidos que no se quiere dejar chantajear por sus adversarios. Porque lo que están haciendo los republicanos en Estados Unidos, en cierto sentido, es bien feo, porque le dicen, mira, yo no te voy a dejar emitir más deuda y te voy a obligar a hacer un default, a menos que tú cambies esta otra ley que se aprobó hace tiempo atrás en el Parlamento, etcétera. Entonces hay algo ahí de gallito político, bueno. Exacto, que es muy feo y que Obama no lo quiere aceptar. Entonces bueno, dicen tenemos que, por ejemplo, tiempo para arreglarlo ahora. Dicen que, por ejemplo, hay un cambio también en la visión de los republicanos, porque habían entre medio todo este tiempo encuestas que decían, porque hay próximas elecciones en Estados Unidos, que esto le pegaba pero de lleno y generaba una baja en el apoyo público que tienen los republicanos. Mira, para seguir con la similitud entre el caso americano y el caso chileno, en Chile tenemos el problema que el binominal de alguna forma incentiva a las coaliciones a tomar posiciones extremas porque tú compites dentro de tu coalición más que en el público en general. En Estados Unidos, que tiene un sistema completamente contrario, ha pasado algo parecido.
Hoy los republicanos tienen asegurado, por decir así, un porcentaje grande de escaños porque ciertos condados en Estados Unidos es obvio que sale un republicano. Y la pelea ahí entonces, ¿qué republicano sale? Y las posiciones más extremas han sido las que han ido ganando espacio porque compiten dentro solamente de ese grupo. Y esto ha hecho que las posiciones extremas dentro del Partido Republicano tengan un peso mucho mayor que lo que tienen en el país en general. Estamos hablando del Tea Party y su postura bastante más extrema que la que tienen los republicanos. Alberto, me gustaría, porque nos queda poco tiempo, hablar de China. La verdad que cerramos la semana con una cifra muy importante del PIB del tercer trimestre de China, un 7,8%, que dejó bien contentos a los mercados, hizo que el cobre subiera de una manera bien importante. China... hasta hace un tiempo atrás, ¿verdad? Todos teníamos el temor sobre si iba a tener un aterrizaje forzoso o no. Demostró que era capaz, o por lo menos las cifras que ellos muestran dicen eso, de hacer una transición más pausada. Sin embargo, quedan todavía muchas incógnitas. El crecimiento que tuvieron este trimestre recién pasado, si bien alto, sigue fundamentalmente asociado a la inversión, lo que de alguna forma representa que las reformas estructurales necesarias no se están llevando a cabo con la fuerza que uno quisiera. La clave va a estar el próximo mes, porque el próximo mes es la gran reunión del gobierno chino, donde se presentan las estrategias más relevantes para los próximos años. Y ahí vamos a saber efectivamente qué es lo que pretende este nuevo gobierno chino para los próximos años. Vamos a poder hacer un mejor assessment de lo que se viene. Vamos a seguir mirando la economía china, que por supuesto tiene un valor fundamental para nosotros, exportadores de commodities. Alberto, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Adiós, que estés bien. Y así finalizamos esta parte, el análisis de la coyuntura, pero luego de una pausa seguimos aquí en Mirada Financiera, ahora hablando del caso Cascadas. No se vaya. Las transacciones realizadas por las sociedades Cascada, con las que Julio Ponce controla Sokimich, siguen en la mira de la Superintendencia de Valores y Seguros por el impacto que podrían tener sobre los estados financieros de estas sociedades y en los fondos de pensiones. El informe que tiene en su poder la Superintendencia de Valores y Seguros sería clave para demostrar las supuestas infracciones que cometieron altos ejecutivos de Sokimich. Conversamos sobre este tema con el abogado querellante en el caso, Mauricio Daza. Mauricio, bienvenido a Mirada Financiera. Muchas gracias por la invitación. Partimos por una explicación en simple de lo que significa esta triangulación que se hizo con las sociedades Cascada, ¿te parece? Bueno, la estructura es sencilla, sin perjuicio que obviamente hay una serie de complejidades propias de lo que son operaciones en el mercado de valores. La estructura es la siguiente: Julio Ponce controla Sokimich a través de un conjunto de empresas que son denominadas Cascada. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, la empresa 1 es dueña de la 2 de la 3, la 3 de la 4 y la 4 de la 5. Ahora bien, a partir de aquello se han realizado ventas cruzadas que consisten en lo siguiente. Por ejemplo, la cascada número 1 vende a una empresa que es un palo blanco un determinado paquete de acciones a un precio artificialmente inferior. Y ese palo blanco, en forma inmediata o en condiciones especiales, revende ese mismo paquete de acciones a la cascada 2. ¿Cuál es el delito? A un precio que es artificialmente alto. Ahora, ¿cuál es el delito? Bien sencillo. Acá, a través de negociaciones privadas, se ha tratado de manejar en forma fraudulenta valores que se transan en bolsa para tratar de estabilizar, fijar o hacer variar artificialmente los precios de esas acciones. Y esto, obviamente, para que pueda operar en el mercado de valores, requiere la intervención también de un corredor de bolsa que conozca esta operación y garantice que no existan terceros que puedan intervenir en estas triangulaciones. Por eso que tu medida, en el fondo, y tu querella no va solo hacia lo que son los controladores, sino que también hacia los agentes que hicieron posible estas transacciones. Exactamente. Acá, obviamente, este tipo de triangulación, necesariamente por el volumen y el número de operaciones, requiere que se pongan de acuerdo no solamente las empresas cascadas que intervinieron y el palo blanco, sino además un corredor de bolsa que garantice que no operen terceros que puedan intervenir con estas ventas cruzadas. Estamos hablando de la Reinvial. Acá la imputación es básicamente la Reinvial, pero no exclusivamente la Reinvial. También estaban Chile Corredores y otras corredoras de bolsa, pero básicamente la Reinvial, cuyo dueño además aparece con otras sociedades operando como un posible palo blanco en estas transacciones cruzadas. Mauricio, los dos delitos que se están persiguiendo es la violación a las leyes de mercado de valores y de sociedades anónimas. A ver, hay que distinguir dos ámbitos. Hay un primer ámbito relacionado con una investigación
que se está realizando por la Superintendencia de Valores y Seguros para sancionar administrativamente vulneraciones tanto a la Ley de Mercado de Valores como a la Ley de Sociedades Anónimas. Esto puede terminar en la aplicación de multas solamente. Y existe una segunda línea de investigación que está radicada en el Ministerio Público y que tiene por finalidad establecer la existencia de delitos establecidos en la Ley de Mercado de Valores, solamente en la Ley de Mercado de Valores, y que tiene que ver básicamente con realizar a través de operaciones o negociaciones privadas transacciones que son falsas para manejar artificialmente el precio de acciones en bolsa. Perfecto, y ahí la Superintendencia de Valores, luego, ¿no es cierto?, de varias acciones legales, está obligada a entregarle los antecedentes al Ministerio Público. ¿Qué pasaba ahí? ¿Por qué alegaba la Superintendencia de Valores y Seguros que podría haber, ¿no es cierto?, una filtración de información? Bueno, la excusa es bastante insólita e impresentable. Se dijo de que si se entregaba por parte de la SBS al Ministerio Público estos antecedentes, entonces estos podrían ser filtrados y esto podría incidir en la cotización de distintas acciones relevantes en el mercado de valores. Esto es absurdo, ¿por qué? Porque el día que el superintendente Coloma dice esto, estaban filtrándose por todos los medios de prensa los cargos que la SBS había formulado en esta materia. De hecho, pueden ser descargados hasta por Internet. Ahora, desde esa perspectiva, obviamente el Ministerio Público da garantías mayores que la autoridad administrativa de reserva respecto a estos antecedentes. A su juicio, ¿cuál es la evaluación entonces del comportamiento? ¿Cómo ha actuado la Superintendencia de Valores y Seguros? La Superintendencia ha actuado en forma tardía y también en forma insuficiente. ¿Tardía por qué? Porque estas operaciones eran conocidas desde hace años por parte del mercado de valores y no se había hecho nada. Es insuficiente, ¿por qué? Porque solamente se pretende aplicar multas que en la práctica todos sabemos que generalmente se establecen después de muchos años de litigación y, en definitiva, si es que se aplican, se pagan con parte de las utilidades que ilícitamente se han obtenido por quienes aparecen como responsables de estos actos. Mauricio, estas acciones se desarrollaron entre el 2009 y el 2011. La pregunta es, ¿por qué no se conoció antes? ¿Qué pasó con el rol de los directores en esa línea? A ver, yo creo de que estos antecedentes eran conocidos desde mucho antes por parte de la autoridad administrativa, sin perjuicio que la actuación del superintendente Coloma no es la más adecuada, por lo menos una reacción, cosa que uno no vio respecto a las autoridades anteriores. Obviamente aquí lo que ocurrió es que simplemente se estaba mirando hacia el lado, no se tomó en serio esto, y bueno, afortunadamente ahora hay no solamente una reacción de la autoridad administrativa, sino principalmente, donde tenemos más confianza, de la autoridad penal del Ministerio Público que está indagando estos hechos que a nuestro juicio claramente constituyen delitos. Y ahí hay varias aristas, porque el Ministerio Público está investigando en varias líneas. Obviamente, no solamente tiene que investigar la responsabilidad de los directores y controladores de las empresas cascadas, sino también de quienes operaron como palos blancos y también de quienes dieron cobertura a estas operaciones, que son los corredores de bolsa. O sea, es una investigación que es compleja. En todo caso, una querella que nosotros iniciamos en septiembre del año 2012 y que tiene varios informes de la Brigada de Delitos Económicos que son bastante consistentes y reveladores de cómo operaron estas operaciones ilícitas durante todos estos años. Dentro de las preocupaciones que hay de todo lo que son las transacciones de estas sociedades cascadas, tiene que ver con las AFP, que es donde está la plata de todos los chilenos, y que obviamente que estas transacciones habrían perjudicado lo que son las utilidades de las AFP. Sí, estas operaciones perjudican a la AFP porque en definitiva el mayor precio que tiene que pagar una de las cascadas para poder realizar estas compras cruzadas entonces deben ser cubiertas por alguien. ¿Y cómo se cubren? Generalmente a través de aumentos de capital, como los que fueron aprobados hace una semana aproximadamente. Y esos aumentos de capital concurren los accionistas minoritarios donde está la AFP. Esa es una de las partes cómo se perjudica a la AFP y existen otras fórmulas. Acá se ha señalado por parte de, por ejemplo, un gerente de una de las AFP afectadas que habrían perjuicios que van entre 400 a 600 millones de dólares hasta lo que se ha conocido por el momento. Hay que señalar que las operaciones que ahora se han revelado, que representan la punta del iceberg, alcanzan los 9.000 millones de dólares, que es la cifra exacta. Yo la tuve que consultar varias veces porque es una cifra inmensa, pero son 9.000 millones de dólares las operaciones que se conocen hasta el momento, insisto, en la punta del iceberg. Hablemos un poco de la punta del iceberg y hablemos también, en el fondo, de los perjudicados, que son también los accionistas minoritarios, también todos los chilenos a través de las AFP, pero usted representa a uno de los accionistas minoritarios en este caso, y obviamente que hemos visto la semana pasada cómo estos aumentos de capital tuvieron un rechazo, pero en línea de todo lo que eran los accionistas minoritarios, pero obviamente que ahí nuevamente el voto mayoritario fue el que avaló estos aumentos de capital. Para decirlo en simple, esta máquina que ha operado Julio Ponce a través de sus cascadas y que tienen por finalidad aumentar artificialmente el precio de las acciones de sus compañías, requieren de dos elementos para financiarse. El primero son utilidades que se reparten de Soquimich y el segundo son aumentos de capital que son pagados en una parte importante por las AFP. Conocida la información
que hoy tenemos a la vista por parte de toda la opinión pública respecto al contenido de los cargos que hizo la Superintendencia de Valores y Seguros, yo considero que si las AFP van a pagar el aumento de capital que fue establecido por parte de la mayoría de Ponce Leró en su empresa Cascada, está cometiendo un perjuicio directo respecto de los miles de afiliados que cada una de estas AFP tienen. Por lo tanto, vamos a tener que estar muy observantes respecto de cuál es la conducta que en esta materia tengan en definitiva los controladores y gerentes de estas AFP. Porque obviamente que dentro también de las AFP son accionistas minoritarios. Hoy día ellos saben que, o tienen la información suficiente para comprender claramente los gerentes de las AFP, sus administradores, que si pagan estos aumentos de capital están causándole un daño inmenso a los afiliados de sus administradoras. Por lo tanto, obviamente aquí se podría generar otra lista completamente nueva si eso en definitiva se llega a concretar. Mauricio, usted habló de 9.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, que sería el monto, más o menos eso fue lo que conversamos. De las operaciones. De las operaciones. ¿Qué pasa con uno mismo, que nosotros cotizamos en las AFP? ¿Hay algún monto estimado de cuánto como ciudadano común y corriente podríamos haber perdido con esto? Bueno, depende de la AFP en que uno cotice, si es que invirtió o no en estos papeles. Acá, obviamente, hay un perjuicio que es grande, entre 400 y 600 millones de dólares estimados solamente hasta la fecha. En este sentido, uno tiene que rechazar lo que se ha conocido últimamente, que es la declaración de la Superintendencia de Administradora de Fondos y Pensiones, que lo que ha hecho es básicamente minimizar el impacto de esta situación irregular en las cotizaciones de los afiliados. Eso es falso. 757 millones de dólares, que serían los perjuicios, o más bien, perdón, las inversiones que tendría la AFP en el sistema o en los papeles de Cascada, es un monto relevante. Ahora, claro, representa el 0,46% de todas las inversiones del sistema global, pero obviamente representa también un porcentaje mucho mayor respecto a las inversiones que cada una de estas administradoras tenía en su cartera global. Además, un solo peso que a partir de actuaciones ilícitas se esté perjudicando a los afiliados es un ilícito que debe ser investigado y más que justificado en cierta medida, como lo está haciendo ahora la Superintendencia de Administradora de Fondos y Pensiones. Hablemos un poco lo que significa el futuro, ¿no es cierto?, de Julio Ponce con respecto a lo que es Sokimich, ¿no es cierto? Porque sabemos que está dentro de una industria que ha tenido una baja importante, sus acciones han bajado de una manera muy importante y sabemos que hay una empresa canadiense, la canadiense Potash, que siempre, hace varios años, ha querido tener el control de esta empresa nacional. Sí, obviamente el mercado, sobre todo el potasio y el yodo, a nivel internacional está bastante concentrado, tanto así que muchos se han enterado recién ahora, por una noticia bien antigua, de que existe un cartel que fija el precio de estas sustancias. Ahora, ¿cuál es el tema? Obviamente se abre un espacio para que haya nuevos inversores. El problema es saber cuánto valen estas sociedades. Fue tal la máquina que operó durante todos estos años para aumentar de manera artificial el precio de estos papeles, que obviamente al día de hoy pueden haber sospechas claras y justificadas en cuanto es el valor real de estas sociedades. Por lo tanto, ahí hay un espacio que todavía se tiene que dilucidar. Insisto, es la punta del iceberg y recién es un proceso que está comenzando. Se nos acaba la entrevista. En 3 palabras, ¿cuáles son los próximos pasos a seguir? Vamos a ampliar la querella, no solamente a nuevos hechos, sino también a nuevos actores que habrían intervenido en estas operaciones cruzadas, fraudulentas, que tuvieron por objeto no solamente lesionar a los minoritarios, sino también lesionaron de manera grave la transparencia y la fe que debe existir respecto a un mercado de valores como el chileno, que pretende ser una plataforma internacional de inversiones. Bueno, eso obviamente que no le hace bien al mercado financiero chileno, no le hace bien a la institucionalidad nacional, que son dentro de los principales activos que nos ven y nuestra imagen está fundada en esos principales activos internacionales. Sí, pero ojo, que esto también es una oportunidad para demostrar que tenemos autoridades que son de verdad y que saben fiscalizar en serio. Eso está por verse. Bueno, muchas gracias, Mauricio, por habernos acompañado en el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Así finalizamos Mirada Financiera. La invitación para todos ustedes es a continuar en compañía de CNN Chile. Hasta pronto.